Bien, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que es la sesión número 3. Vamos a continuar desarrollando los temas del curso. Bien, a ver, vamos a compartir unos PPTs, por favor. Bien, ¿me pueden confirmar si es que tienen visión de las PPTs? Si los están, ¿tienen acceso a ellas? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, listo. Bien, entonces ya estamos analizando el marco normativo internacional de la Convención de Budapest o simplemente Convención de Ciberdelincuencia, ¿no? Que tiene como fecha en noviembre, 23 de noviembre del 2001. Esta, digamos, convención ha sido el cuerpo legislativo o normativo que ha irradiado, pues, y ha impuesto a su vez la regulación de los delitos informáticos en el ordenamiento jurídico interno o nacional de los países miembros. Como por ejemplo, así nosotros también lo hemos hecho, en el cual el Estado peruano ha incorporado a su derecho interno a la Convención de Budapest desde el 1 de diciembre del año 2019, ¿no? Bien, entonces dentro de esta convención, fíjense ustedes, se regulan las modalidades delictivas que tenemos también nosotros en la ley 30.096. En algunos casos con algunas matizaciones o diferencias, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, vemos que en la Convención de Ciberdelincuencia, en su artículo 3, se regula a los delitos de interceptación ilícita, ¿no? Es decir, referido a la interceptación de datos que son transmitidos a través de la, digamos, telemática entre un dispositivo informático y otro. Llegan a ser interceptados en tiempo real, a partir del cual el autor llega a, digamos, a tener o a obtener la transmisión de estos datos, ¿no? Un caso muy común y particular, y además de un hecho público, lo que sucedió con un político de este gobierno, recientemente, hará unas semanas, a quien presuntamente como parte de su investidura, le implementaron de 4 o 5 celulares para la comunicación de él y de su entorno. No obstante, en dichos celulares se había consignado un programa, ¿no? Que era un programa replicador que permitía o reportaba todas las comunicaciones, mensajes de texto y lo que sea, que esta persona efectuaba en dicho dispositivo informático, en dicho celular, era replicado en una matriz común a la cual pues iban a parar todos los datos de esta persona. Entonces ahí obviamente se trata de una clara modalidad de interceptación ilícita de datos informáticos, ¿no? La tecnología facilita o permite en todo caso este tipo de delitos. Entonces, ¿cómo la ha regulado la convención? Si cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito la interceptación deliberada y legítima, ¿no? Este hecho que ya en la sesión pasada lo hemos criticado, lo refirió a deliberado o ilegítima, pues parece que está de más, ¿no? En todo caso puede generar confusión. Pero ya lo explicaremos cuando analicemos los delitos en la ley 30.096. Pero dice, ¿no? Se sancionará la interceptación deliberada y legítima por medios técnicos de datos informáticos. O sea, lo que se interceptan son datos porque son los datos los que se transportan por la red. En transmisiones no públicas se entiende, ¿no? Porque
se entiende que estas conversaciones o datos están protegidos por, digamos, el derecho a las comunicaciones, a la reserva, en todo caso, o secreto de la comunicación. Entonces no puede ser interceptada por un tercero que no forma parte de dicha comunicación. Se entiende que tienen que ser comunicaciones de carácter privado. Si se trata de una interceptación de una información o de un dato informático de carácter público, entonces pues no habrá el delito, ¿no? Porque no está protegido o investido por, en todo caso, el secreto de las comunicaciones. Originadas en un sistema informático o efectuadas dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos. O sea, también está regulado esa vía. Luego tenemos el atentado en el artículo 4, atentados contra la integridad de los datos. Que en la ley 30.096 lo tenemos regulado en el artículo 3, ¿no? Atentados contra la integridad de los datos informáticos. La convención señala que cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito su derecho interno todo acto nuevamente deliberado y legítimo que dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos. Por nuestra parte, nuestro legislador ha regulado, al incorporar esta modalidad delictiva, ha regulado dos verbos rectores más, como son el verbo rector introducir y como es el verbo hacer inaccesible el dato informático o introducir datos informáticos. ¿Ok? Entonces, ese es el aporte de nuestro legislador. Ha incorporado a este artículo dos verbos rectores más. Y la otra parte interesante de la convención es que la convención señala que en su inciso 2, las partes podrán reservarse el derecho a exigir que los actos definidos en el párrafo 1 comporten daños graves. Y eso tiene que ver ya con la política criminal de cada estado, ¿no? Pero más que nada yo pienso que ya entrando al campo del derecho penal, tendría que ver con el principio de lesividad, con el principio de proporcionalidad, con el principio de última ratio, y determinar cuáles son las conductas que realmente merecen, digamos, una intervención del derecho penal. Cualquier daño informático puede ser, cualquier daño, o sea, leve, o solamente aquellos daños que se generen a los datos informáticos que sean considerados como graves, ¿no? La convención ha dejado abierta la posibilidad de que cada estado lo regule de acuerdo a su política criminal. No obstante, en nuestro país no se ha acogido digamos, criterio, en todo caso, normativo discriminador, ¿no? O sea, simplemente se ha señalado cualquier daño. O sea, el legislador no exige, el legislador peruano, eh, no exige que el daño tenga la naturaleza de grave, ¿no? Que sea grave. Entonces, ese es un punto también a analizar. Yo, por ejemplo, ahí tengo mis reparos de que cualquier daño pueda constituir delito, ¿no? Cualquier daño. Tendríamos que ir al caso concreto. De repente, a ver, no sé, supongamos que se introduce un dato informático a nuestra base de datos, pero que probablemente, si bien es cierto, introducir un dato puede modificar definitivamente el resto de datos informáticos o la base de datos, pero probablemente tendremos que ver la magnitud, si digamos esa modificación realmente constituye un daño, ¿no? O por el contrario, puede ser que lo mejora. Supongamos que estamos hablando hemos quedado ya, hemos dicho que, por ejemplo, una fotografía es un dato informático, es un dato informático, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si introducimos una fotografía más que de pronto el titular de esa base de datos no tenía? Estamos introduciendo el dato informático. La pregunta es, ¿estamos generando un daño? O sea, desde el punto de vista del tipo objetivo, cumplimos con la acción típica, introducir un dato. La pregunta es, ¿se está afectando? ¿Se está dañando? ¿Se está deteriorando? ¿O se está alterando gravemente la base de datos de ese titular? Obviamente que no, ¿no?
De repente si es una foto que no tenía o un dato informático que no tenía y que por el contrario le va a servir, de repente lo estamos hasta mejorando esa base de datos y estamos beneficiando al titular de la base de datos. Entonces, no habría ningún daño, por el contrario, se estaría beneficiando. No obstante, como nuestra legislación no ha estipulado este criterio normativo de daño grave, entonces el solo hecho de introducir un dato eh, podría calificar dentro de la conducta típica del artículo 3 de la ley 30.096, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que hacer un análisis realmente si deberíamos o no considerar este criterio normativo de que el daño generado al dato informático realmente tenga, se considere o sea un daño grave, ¿no? Bien, si el artículo anterior estaba referido al ataque al dato informático, el artículo 5 está referido al ataque ya al sistema informático, ¿no? Que también se recoge en el artículo 4 de la ley 30.096, también llamado o denominado atentado contra los sistemas informáticos. Entonces, ¿qué dice el artículo 5 de la Convención? Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, dice, la obstaculización grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un sistema informático, mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. Dense cuenta ustedes que en estos tipos penales que estamos viendo, la acción del autor, la acción típica, debe recaer sobre los datos informáticos. Mejor dicho, o dicho de otra manera, el objeto del delito lo constituyen acá los datos informáticos. Sobre ellos va a recaer la acción típica. Y eso es lo que lo convierte en un delito, digamos, de ciberdelincuencia, ¿no? Porque ya vimos en la parte introductoria a los delitos o a los ciberdelitos que el objeto de los ciberdelitos o es el dato informático o es el sistema informático. A este tipo de ataques lo llama también la doctrina comparada como a la española el delito de sabotaje informático, porque implica, ¿no? Digamos, impedir el acceso o obstaculizar, digamos, que las personas o los usuarios puedan acceder al sistema informático. O también lo llaman como los ataques de denegación de servicios. Fíjense, el tema es muy sencillo, ¿no? Ustedes saben que ahora, por ejemplo, las instituciones, todas funcionan a través de páginas web. Ahí tienen su sistema y todo el tema. Pero ¿qué pasaría si por ahí un cracker empieza a saturar una página web? Que tranquilamente lo puede hacer y obviamente que ellos saben cómo hacerlo. Es decir, empiezan a crear programas replicadores que al mismo tiempo empiezan a enviar solicitudes de ingreso. Supongamos que estamos hablando de la página de un banco o a la página de la MAG, en la cual tenemos que entrar a dar un examen en línea o a dar un examen en línea y entonces se entiende que el examen solamente es para 500 personas. No obstante, el cracker ha predispuesto, ha diseñado ya un programa malicioso para que esa hora que van a ingresar los usuarios reales de la academia que tienen que dar el examen, no puedan hacerlo porque él ha saturado justamente la página. ¿Y cómo lo hace? Pues a partir de un programa replicador que también justamente esa hora en que los alumnos, usuarios o discentes van a ingresar, también se empiezan a mandar de diversas partes del mundo solicitudes a la página web, solicitudes de ingreso, para que justamente ésta sobrepase su capacidad operativa y finalmente colapse e impida el ingreso además, ¿no? O lo mismo puede suceder con un banco.
En un banco, por ejemplo, la página del banco está diseñada para tener cierta capacidad operativa, supongamos de 1000, 2000 personas al día, supongamos. Pero los crackers pueden diseñar un programa que de pronto empieza a mandar solicitudes de ingreso, digamos en red, obviamente, y de manera simultánea en tiempo real para que hagan colapsar la página. Y finalmente los usuarios reales o clientes verdaderos del banco no van a poder acceder al mismo porque justamente estas solicitudes en masa que está mandando el cracker pues va a impedir que la página responda, ¿no? Por eso se le llama denegación de servicios. Esa es una modalidad. La otra modalidad, digamos, más frontal, sería que de frente, que a través de un malware o un programa malicioso, secuestra la página e impide el acceso no solamente de, digamos, de los usuarios, sino también incluso de los propios dueños de la página web o del sistema, por ejemplo, las personas del banco, ¿no? Ni ellos mismos pueden ingresar a la página porque el sistema ha sido secuestrado, ¿no? Se llama, a esta modalidad se le llama ransomware. En España es muy, acá en Perú todavía, gracias a Dios, no se da, pero en España es muy recurrida esta modalidad delictiva. Secuestran el sistema informático de los bancos, de los hospitales, de las clínicas, de empresas conocidas, porque secuestrando y haciendo inaccesible el acceso informático de sus titulares, los están perjudicando tremendamente. Y no solamente secuestran sistemas, sino también los datos informáticos. Entran a tu computadora personal de un ingeniero, un médico, un abogado que tiene ahí toda su vida profesional y secuestran la información. Y a cambio de ello te piden que pagues un rescate. Si no pagas el rescate por tu información, le eliminan, ¿no? Y ustedes saben que para nosotros como profesionales, eh, dependiendo del rubro en el que nos desempeñemos, la información es importante. Así sean fotografías, puede ser que tenga un valor sentimental, digamos, histórico para una persona. No necesariamente tenga que ser un profesional. De repente, si es profesional, tiene información ahí, está avanzando una investigación, ¿no? De cualquier tipo, médica, jurídica, o para un arquitecto que tenga ahí sus planos, sus archivos, etcétera. Y de pronto te ves en la necesidad de pagar el rescate a efectos de que no eliminen tu información, ¿no? Por ahí vimos, cuando hablábamos de los crackers, hablábamos de las bombas lógicas, ¿no? Que es un programa malicioso que tiene como función, está programado para que en determinado tiempo empiece a destruir todos tus datos informáticos. Ese es uno justamente de los que utilizan para el ransomware. Instalan el programa, te secuestran primero la información, no tienes acceso a ella, te piden el rescate, te dan un plazo. Si no pagas, el virus ya está programado, perdón, el programa o el malware está programado y se activa y te empieza a eliminar toda tu información. ¿Okay? Abuso de los dispositivos. Esta modalidad también la tenemos en el artículo 10 de la ley 30.096. Y lo que sanciona acá, según la convención, pues dice, cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, nuevamente, ¿no? La comisión deliberada e ilegítima de los siguientes actos. Dice, la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta a disposición de cualquier dispositivo, incluido un programa informático, concebido o adaptado principalmente para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 2 a 5 del convenio. O también la obtención o tenencia de contraseñas, códigos de acceso, datos informáticos o similares que permitan acceder a todo o en parte de un sistema informático con intención de que sean utilizados. Bueno, ustedes saben que existen programas que son desencriptadores, ¿no? Hay programas
que obviamente conocen los crackers, que permiten descifrar o encontrar las claves o contraseñas de un sistema informático, cualquiera que sea, de tu red de Wi-Fi, de tu clave de Netflix, de tu clave de Facebook. Hay programas que digamos, sirven para ello. Entonces, estos programas, los POS, ¿no? Que utilizan los ciberdelincuentes para clonar tu tarjeta. También hay que tener mucho cuidado cuando pagamos con tarjeta porque utilizan el POS, ¿no? Que son de pago, pero lo que hacen son clonadores de tarjetas. Luego lo que hacen es clonarte los datos de tu tarjeta y luego la imprimen en otra. Y luego la utilizan para hacer compras con tu tarjeta. Entonces, o el hecho de tener software o programas maliciosos en tu poder. Bien, ¿qué pasa con estas conductas? Lo que busca regular el artículo 6 de la disposición o de la Convención de Budapest es justamente sancionar la sola tenencia de objetos o instrumentos que sirvan para cometer ciberdelitos. Pues estamos hablando de programas desencriptadores, estamos hablando de cualquier malware o programa malicioso que tenga como finalidad destruir los sistemas de seguridad de un sistema informático o las medidas de seguridad de un sistema informático. Un POS, ¿no? Que sirva para clonar tarjetas, todo aquello que sea un instrumento facilitador de los ciberdelitos. O sea, en el fondo lo que se está regulando acá, si ustedes se dan cuenta, en la convención tuvo a bien adelantar las barreras de protección, ¿no? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, todos estos son actos preparatorios. O sea, el que yo tenga mi poder software o programas maliciosos para atentar contra las medidas, digamos, de seguridad de un sistema informático, el que yo tenga POS, el que tenga programa desencriptador de claves, etcétera, todo eso no hace más que ser o constituir actos preparatorios de los ciberdelitos. No obstante, se ha adelantado la barrera y también se sanciona la sola tenencia de dichos instrumentos. Esta conducta también la tenemos regulada en el artículo 10 de la ley 30.096. Bien, de ahí entramos a lo que la convención ha llamado delitos informáticos, que están en el título 2, ¿no? Y en el artículo 7 se ha regulado el delito de falsificación informática. ¿Cómo la regula la convención? Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la introducción, alteración, borrado, supresión, deliberados e ilegítimos de datos informáticos, ¿no? Que genere datos no auténticos con la intención de que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos. Esta conducta también la tenemos regulada nosotros en el artículo 9 como falsedad informática o suplantación informática. Fíjense que esta es una de las modalidades más recurrentes en Europa y también en nuestro país, ¿no? Llegan a la fiscalía muchas denuncias en las cuales dan cuenta que se han creado Facebook falsos, por ejemplo, ¿no? En el cual han subido fotos de una fémina que probablemente han obtenido de su propio Facebook, fotos en las que aparece de repente con poca ropa, y la suben en otro Facebook o en un Instagram, y en la cual colocan pues que se están ofreciendo los servicios sexuales de esta persona, ¿no? E incluso si tú tomas o entablas contacto con la persona que está detrás de esa página, la página te responde, ¿no? Te contesta los mensajes, como si realmente
fuera esta persona la que está ofreciendo sus servicios sexuales. Generalmente estos casos, pues, los hacen las exparejas que terminan siendo, siempre cuando una relación termina, hay alguien que queda, digamos, más herido que el otro, ¿no? Entonces, son conductas prácticamente propias de una venganza, de una vendetta contra la expareja, generalmente la fémina, para hacerla quedar mal, ¿no? O crean Facebook y suben fotos de connotación sexual de su expareja, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se aplica esta modalidad. Luego tenemos el fraude informático, que también lo tenemos coincidentemente en el artículo 8 de la ley 30.096. Y acá sí, lo que yo voy a adelantar es que tenemos que tener mucho cuidado para nosotros poder distinguir ya cuando estamos frente a una estafa del 196, cuando estamos frente a una estafa agravada del 196A y cuando estamos en un delito de fraude informático previsto en el artículo 8 de la ley 30.096. Son tres conductas distintas. Y cuando lleguemos a analizarla, vamos a analizar la casuística, porque tenemos mucha, para poder conversar sobre estos casos. Y la idea es que nosotros estemos, al terminar el curso, en condiciones de poder distinguir si estoy frente a una estafa del 196, si estoy frente a una estafa grabada del 196A, o si estoy frente a un fraude informático. Porque ya les digo que no es que porque se utilicen las tecnologías de la información, como el Internet, el Instagram o el WhatsApp, para estafar a una persona, ya de por sí va a ser, o para apropiarme del dinero de la persona, ya de por sí va a ser un delito de fraude informático. Porque como es fiscal, he notado que hay eso, ¿no? Rápidamente vemos que a una persona le sustrajeron el dinero o le quitaron su dinero a través del Internet, de las redes, del Facebook, lo que sea, o de las TIC en general, y lo calificamos como fraude informático, cuando realmente eso no es así. A ver, les pongo un caso de la vida real. Todos los casos son de la vida real. La página de una minera, entre comillas, minera, publica la venta de un volquete. Pone las fotos, toda la página aparentemente es de la mina, de una mina que queda en Junín. Le ponen publicidad pagada porque es un fanpage para que pueda llegar a muchas más personas. El volquete costaba $45,000 y digamos, hacen la página lo más real que puedan, ¿no? Y ponen la persona lo ve y se pone en contacto por Messenger. Señala y dice, sí, yo estoy interesado en el camión. ¿Lo están vendiendo? Sí, le dice, la mina está liquidando o rematando algunos bienes que ya, con los cuales no desea contar, entre los cuales tenemos a este volquete. ¿Cuál es el precio del volquete? $45,000. ¿Ya? ¿Cuál es el trámite? Le mandan una serie de requisitos porque, o sea, lo hacen todo lo más real que puedan, ¿no? Señor, usted tiene que llenar un formato que es una solicitud, solicitando a la venta a la mina del volquete, tiene que adjuntar su DNI, tiene que y adjuntar el voucher por el depósito de los $45,000. Y esto una vez que lo manda el correo, ¿y cuál es el correo? Dice mina, no sé cuántito, o sea, con todo formal, ¿no? Mina, no sé cuántito, tal, tal, tal. Ahí, manda ese correo y luego llama a esta persona que es el jefe de operaciones de la mina y le indica que usted ya le mandó el formato al correo, que ya mandó el voucher de pago y él va a coordinar con usted para el envío del volquete hasta la ciudad de Trujillo. Entonces también hay que ser un poco ilusos, ¿no? Para realizar una compra de $45,000 por internet, ¿no? Sobre todo de un volquete sin haberlo visto. O sea, yo creo que también tengo mi reparo ya desde el punto de vista de la imputación objetiva, ¿no? O
si ese hecho puede o no caer dentro del ámbito de competencia de la víctima. Ojo, ojo, ¿no? Pero antes que eso, sería importante conversar acerca de la tipicidad, ¿ya? Entonces, le voy contando los hechos. Entonces, la persona llena su formato de solicitud de la venta, adjunta su DNI, entre otras cosas más que le pidieron, se va al banco, hace el depósito. Pero, ¿qué pasa? Que cuando va a hacer el depósito de los 45,000, en la cuenta él se percata que no estaba a nombre de la mina, porque se entiende que si todo es formal y la mina te está vendiendo, pues la cuenta debe ser de la mina, de la persona jurídica como tal. Pero no, la cuenta era de una persona natural. Entonces hay varios indicios ahí que tranquilamente, pienso yo, los puedes aplicar como criterios de imputación objetiva, ¿no? En los cuales te permiten ver pues que efectivamente la propia persona que ha resultado perjudicada ha renunciado a un deber de autoprotección. Porque no hay que ser tan ligeros para realizar una compra por internet de $45,000, pues, ¿no? O sea, yo creo que también la propia víctima ahí ha jugado un rol importante. Pero eso ya visto desde la imputación objetiva. Entonces, vamos primero a la tipicidad para ver cómo lo podríamos calificar. Entonces, el camión obviamente, o el volquete, nunca llegó a Trujillo, ¿no? Nunca llegó a Trujillo. Cuando ya se llegó o se venció el plazo en el cual el camión tenía que estar en Trujillo, el comprador empezaba a llamar como loco al teléfono que le dieron, ya nunca más le contestaron, le bloquearon, la página la dieron de baja, etc. Bien, la pregunta sería, si le viniera un examen del CNM, ¿cómo calificarían ese hecho? ¿No? Entonces ahí tienen tres opciones. Es una estafa del 196A, del 196, es una estafa del 196A que regula las estafas agravadas cuando se utilizan de por medio las TIC, o es un fraude informático, ¿no? Vayan enseñando la respuesta porque todavía no se las voy a dar y ya lo analizaremos en su momento. Es un caso interesante, ¿cierto? Delitos relacionados con la pornografía infantil. También lo tenemos en el artículo 5 de la ley 30.096, denominado proposiciones a niños o adolescentes, proposiciones sexuales a niños o adolescentes a través del Internet, ¿no? Más conocido en, digamos, la doctrina especializada de los ciberdelitos como el child grooming, ¿no? Child grooming. Pero acá hay que hacer una distinción, que la pornografía infantil, o más correctamente denominada abuso sexual infantil, ¿no? Como lo denomina la doctrina especializada también, es distinta al fenómeno child grooming, ¿no? Y a su vez, así como la pornografía infantil o abuso sexual infantil es distinta del child grooming, ambas también son distintas del sexting, y el sexting a su vez es distinto del sextortion, ¿no? El sexting, fíjense, es un fenómeno que aparece con el Internet, que aparece con el tema de las redes, ¿no? Es el tema de fotos, videos, audios, mensajes, ¿no? De connotación sexual, que generalmente se establece, bueno, no voy a decir entre pareja, porque no necesariamente tienen que ser pareja para que pase esto, ¿no? Puede pasar en distintas circunstancias, amigos, conocidos, bueno, etcétera. Pero no necesariamente tienen que ser pareja, ¿no? Pero sí ocurre el fenómeno. Entre un hombre y una mujer, o bueno, para no ser tan sesgado, entre personas o parejas heterosexuales u homosexuales, hacen intercambio de
este contenido sexual, fotos, videos, etc., ¿no? Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando la relación se complica, se pelean, terminan, y ya el sexting muchas veces se convierte en el sextortion, ¿no? En extorsión sexual. Es decir, como generalmente el varón se queda con los videos, las fotos íntimas de la expareja, le empieza a extorsionar. Por eso se llama sextortion, ¿no? O en Argentina lo llaman porno venganza. Es decir, empezamos a chantajear a la víctima o extorsionar a nuestra expareja de que si no regresa con nosotros vamos a hacer públicas sus imágenes. Y esto pasa. Y justamente ahí es donde también puede haber un concurso con el tema de la suplantación de identidad cuando crean perfiles falsos de Facebook para a nombre de la expareja colgar fotos, colgar videos de carácter sexual con el fin de desprestigiarla, de humillarla, ¿no? O hacerla quedar mal. Entonces, podría haber ahí un concurso tranquilamente entre la suplantación de identidad y el sextortion. Entonces, tenemos que también ya poco a poco ir discriminando o diferenciando correctamente todas estas clases de conductas. Los delitos relacionados con la propiedad intelectual, que no lo tenemos en la ley 30.096, ¿no? Sobre todo referido a los programas, las creaciones que hacen acá sí los hackers, porque los hackers son los que crean programas, digamos, que son útiles para, en este caso, la humanidad. En contraposición están los crackers, que también crean programas, pero maliciosos o malware, que tienen como finalidad destruir las medidas de seguridad de los sistemas informáticos, ¿no? Bueno, nosotros el tema de derechos de autor o propiedad intelectual lo tenemos propiamente regulado en el decreto legislativo 822, ¿no? Que regula la ley de los derechos de autor. No en la ley 30.096 de la ciberdelincuencia no se ha regulado un delito en específico referido a la propiedad intelectual. Porque ya lo tenemos en la ley 8.822, decreto legislativo 822. Esto, que ya lo hemos visto en extenso la clase pasada, ¿no? Que esta convención regula que cada parte deberá adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para que pueda exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos previstos en esta convención. Y ahí está, fíjense, el fundamento que él decía, ¿no? El efecto de organización, el hecho de conexión. Cuando los delitos sean cometidos por cuenta de las mismas por una persona física. ¿Se dan cuenta cómo la convención recoge el hecho de conexión? Que ya hemos hablado en la sesión pasada, que el hecho de que cuando hablamos de personas jurídicas no hablamos de acción, sino hablamos de un hecho de conexión, porque es obvio pues que la persona jurídica no tiene acción, pero sí hay un hecho de conexión. Y acá ese hecho de conexión está regulado o reconocido en el artículo 12 de la Convención, ¿no? Ahora, esos delitos pueden ser cometidos ya sea a título individual o como miembro de un órgano de persona jurídica, etcétera, ¿no? Bien. Y también reconoce la Convención que cada parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que puede exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la ausencia de vigilancia o de control por parte de cualquier persona física mencionada en el párrafo 1 haya permitido, claro, a ver, lo que pasa también es que cuando hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica, no solamente puede ser autor de un delito
el gerente, el representante legal, el socio, el accionista, no, sino también cualquier persona que forme parte de su organización y respecto de la cual exista una obligación por parte de la persona jurídica de supervisarla, de controlarla, ¿no? Y cuando la persona jurídica renuncia a esa vigilancia que tiene que hacer de su dependiente, y ese dependiente termina ocasionando un delito, también ese hecho se le imputa a la persona jurídica. ¿Ok? Y acá está lo que les decía, ¿no? Dice, dependiendo de los principios jurídicos de cada parte, la responsabilidad de una persona jurídica podrá ser penal, civil o administrativa. Es decir, ya la convención adopta la postura de que la persona jurídica puede ser sujeto del derecho penal, ¿no? Que ya habíamos mencionado respecto a la evolución del societa delinquere non potest al societa delinquere potest, ¿no? La década de los 80, 90, era imposible pensar en una responsabilidad penal de la persona jurídica, porque se decía, pues, que la persona jurídica no tiene acción, no tiene culpabilidad, no puede cumplir la pena, etc., ¿no? Pero eran cuestionamientos de carácter naturalístico, y no se le puede realizar cuestionamientos de carácter naturalístico a una institución que es esencial y normativamente, esencial e indispensablemente normativa, porque la persona jurídica es una ficción jurídica, es un tema normativo. Entonces, si es un ente normativo, no le podemos hacer cuestionamiento naturalístico, pues, o sea, no tiene, no hay razón de ser, ¿no? Luego, en su inciso 4 señala, dicha responsabilidad se entenderá, ojo, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido el delito. Es decir, la otra novedad es que esta convención de Budapest reconoce el sistema de responsabilidad autónoma de la persona jurídica, fíjense, muy distinta ya a el sistema de imputación que se prevé o que se ha regulado para las medidas que se imponen a la persona jurídica previstas en el artículo 105 del Código Penal. Ya casi hay una contradicción tremenda entre la convención y nuestro ordenamiento jurídico interno. Y es por eso que yo desarrollé la semana pasada la responsabilidad penal de la persona jurídica en el país. Y acá otro tema de tesis para los interesados. Vayan tomando nota, yo les voy dando 3, este es el cuarto. Miren, hemos dicho que actualmente en el Perú existen dos sistemas que regulan la imputación de la persona jurídica. El 105 del Código Penal, que regula las medidas a imponer a la persona jurídica, que antes se llamaban consecuencias accesorias, ¿ya? Que regula, dicho sea de paso, un sistema vicarial de responsabilidad, es decir, o por eso se llama accesoria también, para imponer las consecuencias o las medidas a la persona jurídica tiene que resultar condenado el autor material, ¿sí? O sea, la persona que realizó el hecho, que consumó el hecho, tiene que resultar condenado. Si a él no lo condenan, no se puede imponer ninguna medida a la persona jurídica. O puede suceder también que se está procesando, por ejemplo, al gerente o administrador de una persona jurídica, y también se emplazaba a la persona jurídica para que le impongan las medidas del 105, pero digamos que en el proceso fallece el gerente. Entonces, al extinguirse la acción respecto de él, también se extingue respecto a la persona jurídica y todo el proceso se archiva. ¿Ya? Ese es el sistema que opera en el artículo 105 del Código Penal. En cambio, en la ley 30.424 que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica no es así. Ahí se regula un sistema de responsabilidad autónoma, es decir, la responsabilidad de la persona jurídica es distinta y autónoma a la del autor material. Si el autor material fallece, se extinguirá la acción penal respecto de él,
pero no de la persona jurídica, porque son responsabilidades autónomas. Y acá viene la incongruencia. Que desde el 1 de julio de 2017 hacia adelante, para algunos delitos en los que intervenga la persona jurídica, se va a aplicar la ley 30.424. Y para el resto de delitos que no estén en la ley 30.424, se va a aplicar el artículo 105 del Código Penal. Eso ya les había dicho la semana pasada, un contrasentido, ¿no? Y era un tema de tesis también. Ya. Pero no me estoy refiriendo ahorita, este problema no tiene que ver con eso. O sea, no tiene que ver directamente, sino tiene que ver con lo siguiente. Entonces, lo que les acabo de decir hace un momento nos permite concluir que hoy por hoy, ¿no? A esta fecha, la ley 30.424 y con ello el sistema de imputación penal autónomo solo se puede aplicar para 7 delitos en nuestro país, que ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, ¿no? 7. Ya. Pero, ¿y qué pasa entonces si una persona jurídica resulta emplazada en un proceso penal en la comisión de un ciberdelito? ¿Qué pasaría si la persona jurídica, digamos, o el representante de la persona jurídica, el jefe del sistema informático de una persona jurídica, ha ingresado, ha craqueado o ha vulnerado las medidas de seguridad de la empresa, de la competencia, para poder acceder y ver cuáles son sus nuevos programas, sus nuevos, digamos, proyectos que van a sacar para el año 2023 y apoderarse de su idea o mejorar la idea? Ya, estamos hablando de un acceso ilícito. Claro, pero ese ingeniero o jefe de informática no lo ha hecho para beneficiarse a él. Lo ha hecho porque la empresa es la que quiere superar los modelos de la competencia. Entonces lo ha hecho a nombre de la empresa y en beneficio de la empresa. Entonces está clarísimo que la persona jurídica está involucrada en ese hecho. Pregunta: ¿cuál es digamos, el cuerpo legislativo que le tengo que aplicar o la base legislativa que le tengo que aplicar en el Perú? ¿El artículo 105 o la ley 30.424? Bueno, por principio de legalidad, no le puedo aplicar la ley 30.424. ¿Por qué no le puedo aplicar? Porque simplemente no está dentro de los 7 artículos que la ley faculta que se pueden aplicar esa normatividad. Entonces me quedaría aplicarle el artículo 105 como medidas impuestas a la persona jurídica. Pero en el artículo 105 se prevé o se regula una responsabilidad vicarial o accesoria del autor. No obstante, el inciso 4 que estamos viendo ahorita no habla de una responsabilidad accesoria vicarial, habla de una responsabilidad autónoma. Entonces ahí se va a generar un perjuicio porque esa disposición del artículo 105 del Código Penal sería inconvencional cuando hablemos de un ciberdelito o cuando hablemos de una persona jurídica que ha participado en un ciberdelito. Sería inconvencional, no se ajusta. ¿Cuál sería la solución? Que tendría que incorporarse en la ley 30.424 que cuando una persona jurídica participe de algún hecho de algún hecho de ciberdelincuencia, también se le puede aplicar la ley 30.424 para no generar incongruencias así como está ahorita mismo, ¿no? Ahorita mismo. Entonces, para eso nos sirve conocer bien la legislación internacional y para conocer un poquito siquiera de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, tienen cuarto tema de tesis para que puedan ustedes eh, ir investigando o ahondar en el tema, ¿no? Como ven, el tema es muy rico en problemática.
En el artículo 16 regulan la conservación de datos, ¿no? Una que es importante, es un mecanismo importante de investigación, porque generalmente cuando se utilizan páginas de Facebook falsas, de Instagram, etcétera, lo que hacen los autores es utilizarlo por determinado tiempo y luego eliminan la página, ¿no? Y con ello se eliminan todos los datos informáticos. Por eso se señala pues que los datos informáticos son muy volátiles. Pero con ya este mecanismo de investigación de la conservación de datos, podemos de alguna manera evitar ello. ¿Y cómo opera esto? Bueno, esto es un mecanismo de investigación que obviamente utilizan los fiscales, en el cual solicitan a la propia página de Facebook que mantenga la conservación de datos de tal cuenta de Facebook. ¿Para qué? Para que si en caso el titular de la página la elimine, igual Facebook ya sabe que tiene que conservar los datos de suscriptor. Porque el segundo paso que debe realizar el fiscal es solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones a un juez peruano respecto de esa cuenta de Facebook, y cuando ya cuenta con la orden judicial, el fiscal en un segundo paso nuevamente entrará a la plataforma de Facebook y solicitará esta vez ya, ¿no? Los datos de suscriptor, ¿no? Y ahí hay una opción para adjuntar el requerimiento judicial que autorice el levantamiento de esa cuenta de Facebook, y ahí es ya donde la plataforma de Facebook nos va a mandar todos los datos de suscriptor que se han utilizado en esa cuenta. ¿Y a qué nos referimos con los datos de suscriptor? Porque ahí ese es el acto donde nosotros damos bingo. Los datos de suscriptor implica el IP, ¿no? Con el que se ha creado esa cuenta de Facebook, quién es el titular de la línea, ¿no? No, el IP con el que se ha creado la línea, y otros datos asociados. Ustedes saben que para crear una cuenta de Facebook se utiliza un correo, ¿no? El correo con el que se creó, la ciudad donde se creó y el IP, ¿no? Si hay algunas tarjetas de crédito asociadas a la cuenta, porque muchas veces a través de las páginas se pueden comprar, recargar juegos, etcétera. Todo lo que esté vinculado a los datos de suscriptor. Pero ahí lo que más nos va a interesar es el IP. Porque una vez que Facebook nos entrega la información, que dicho sea de paso, de una cuenta cuya información ya está conservada, me olvidé decirle que el plazo de conservación máximo es de 180 días. Primero te dan por 90 hasta que tú consigas la orden judicial y se las puedas remitir a Facebook. Y si no consigues en los plazos de 90 la orden judicial, puedes prorrogar el plazo por 90 días más y llegas hasta un máximo de 180. Entonces, en estos 180 días, que son 6 meses, el fiscal tiene tiempo de sobra para conseguir la autorización judicial. Una vez que consigue la autorización judicial del juez peruano, nuevamente ingresa a la plataforma de Facebook y adjunta la orden judicial. Facebook te va a mandar los datos. Lo que nos interesa obtener ahí es el IP. Una vez que tenemos el IP, nosotros tenemos que hacer un levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero ya no para Facebook, sino para el IP, para obtener información de quién es el titular de que ha ingresado con ese IP en tal fecha y en tal hora. O sea, lo que queremos es obtener el IP con el que ha sido creado esa página web. ¿Me dejo entender? Porque ya les he explicado que el IP es aquel código personalizado que se asocia a una persona cuando la persona se conecta a la red. Es decir, yo ahora mismo que ingresé al link que me mandaron los organizadores para poder contactarme con ustedes, automáticamente desde que yo le doy clic y me conecto a la red en mi computadora, porque ahorita estoy en una computadora, se genera
un código IP, ¿no? Entre mi usuario y la red. Y ese código IP me está acompañando todo este rato que yo estoy acá con ustedes. Entonces, si ahorita pasaron un incidente y quieren saber de dónde, quién fue el titular de ese IP o de ese sistema informático, lo que van a hacer rápidamente, pedirán el levantamiento de secreto de las comunicaciones para que determinen quién es el titular del IP, ¿no? Y quién es el titular de la línea de Internet, de dónde se ubica esa línea de Internet, si es fija o es móvil, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, Facebook me brinda el IP y la hora con el cual esa persona se conectó crear, para crear la página web, y el IP y la hora del último acceso, porque ojo, cada vez que una persona se conecta se genera un IP, ¿ya? No es que siempre va a tener el mismo IP, no, tendrá el mismo IP en ese momento que se conectó hasta que termina la conexión. Si corta la conexión y se vuelve a conectar más tarde, a la media hora, a los 10 minutos, ya se generó un nuevo IP. Entonces ahí lo que debemos solicitar es que Facebook nos dé el IP de creación de la página y el IP de último ingreso a la página. Entonces, pero más nos interesa el IP de creación. Entonces, en base a ese IP, yo pido otro levantamiento de secreto de las comunicaciones, pero esta vez ya no para Facebook, sino ya para los proveedores de servicio de Internet. Para Claro, para Movistar, Vitel, etc. ¿Para qué? Porque ellos son los que me van a decir quién es el titular de ese IP. Y el titular de ese IP me va a arrojar quién es el titular de la línea, quién es el que paga la línea, en qué domicilio está asentada esa línea. Porque si es un internet fijo, se entiende que el titular tiene un domicilio, y en ese domicilio le han instalado la línea. Si es un titular móvil, se entiende que hay alguien que paga la línea de ese internet móvil. ¿Se dan cuenta? Entonces, así me vinculan de qué dispositivo informático salió, porque está asociado el dispositivo informático a mi línea. Entonces, me darán la dirección, pues, ¿no? Luego, complementaré ese acto de investigación con un acto de investigación no tecnológico, como por ejemplo un allanamiento de domicilio, para poder incautar todos los sistemas informáticos que hayan ahí y luego hacer una extracción de datos. Y de esa manera cierro el círculo y obtengo toda la información. Pero sí son investigables y sí son rastreables estos delitos. Así que la idea es, y justamente es una de las finalidades de este curso, socializarlo de esta manera, porque, digamos, poco se conoce de él, ¿no? Y todos los delitos o denuncias se vienen archivando por parte de los fiscales justamente por desconocimiento de cómo se deben investigar, ¿no? Entonces, la idea es siempre difundir. Miren lo que dice ahí, ¿no? Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para permitir a sus autoridades competentes ordenar o imponer de otro modo la conservación rápida de datos electrónicos, incluidos los datos relativos al tráfico. Ah, también, ¿no? Los datos relativos al tráfico. Ya hemos dicho que los datos relativos al tráfico, por ejemplo, si ese Facebook tuvo comunicación con otros Facebook, o sea, con otros usuarios, también los datos relativos al tráfico, con qué otros usuarios se comunicó, ¿no? Todo eso. Ya, luego nos dice que los datos se pueden conservar durante el tiempo necesario hasta un máximo de 90 días, con el fin de que las autoridades competentes puedan obtener su revelación. Las partes podrán prever la renovación de dicha orden. La renovación o prórroga es por un plazo igual, de 90 días, ¿ok?
Dice, cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para obligar a la persona que custodia los datos o a esa persona encargada de su conservación a mantener en secreto la ejecución de dichos procedimientos. La orden de confidencialidad. La orden de confidencialidad. Es decir, el Estado, o en este caso el agente del orden, la conservación de datos solo lo puede pedir el fiscal, ¿ya? Solo lo puede pedir el fiscal. Entonces, cuando el fiscal solicita la conservación de datos, también a su vez debe solicitar la orden de confidencialidad. Es decir, que Facebook no le comunique al titular de la cuenta que su cuenta está siendo objeto de una conservación de datos. A eso se refiere esto, ¿ok? Es parte de la solicitud. Bien. Vamos a continuar ahora sí. Hasta ahí hemos agotado el marco convencional, ¿no? El marco convencional que, como ustedes han visto, hay muchas cositas por decir, por analizar. Ahora sí, vamos descendiendo y nos vamos a centrar en el marco nacional, ¿ok? Permítame cambiar de diapositivas. No, estas no son. Bien. La ley de delitos informáticos, ¿no? Ley 30.096, vigente en nuestro país desde el 22 de octubre del año 2003. Y dicho sea de paso, es nuestra primera ley de delitos informáticos. Los antecedentes, fíjense. En nuestro Código Penal, el primer delito que hablaba de las vías telemáticas, sin duda alguna fue el delito de hurto, ¿no? El hurto que no requería del despojo físico del bien, sino de aquel despojo que se realizaba a través de las vías telemáticas, del Internet. Entonces, en el artículo 186 del Código Penal tenemos, digamos, el primer antecedente de un ciberdelito, entre comillas, ¿no? Luego, con la ley 27.309 del año 2000, ya 9 años después de la entrada en vigencia del código, se incorporan los artículos 207A, 207B y 207C al Código Penal, que regulaban los delitos de acceso ilegal, los delitos de integración o afectación de datos informáticos, y el otro delito, el 207C, afectación o alteración de sistemas informáticos, ¿no? O sea, hasta ahí, digamos, se incorporaron 3 delitos vinculados con los ciberdelitos. Luego ya viene la ley 30.076 del 19 de agosto de 2013, en que se incorpora el artículo 207D, referido al delito de tráfico ilegal de datos. Pero ahí nada más, fíjense ustedes, ya el 22 de octubre de 2013, o sea, 2 meses después, surge o entra en vigencia por primera vez en el Perú la ley especializada de delitos informáticos, ¿no? Que, como ya hemos dicho, es un nombre que está desfasado, porque no solamente se regulan delitos de computer crime, sino delitos de cybercrime, ¿no? De ciberdelincuencia. Y luego, posteriormente esta ley, se dio la ley 30.171, que no hizo más que modificar
los artículos de la ley de delitos informáticos, como ya lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué dice el artículo 1? Dice, la presente ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afecten los sistemas y datos informáticos. Ojo por esto, ojo con esto, por favor, ¿ya? Porque las conductas, cuando hablemos de ciberdelincuencia, deben recaer, vuelvo a repetir, sobre datos o sistemas informáticos. Datos o sistemas informáticos. Si se está afectando, si yo veo, si estoy frente a una calificación, lo primero que tengo que hacer es si la conducta del autor está recayendo sobre un dato o un sistema informático. ¿Ok? O dicho de otra manera, si el objeto del delito resulta ser un dato o un sistema informático. Si es así, yo puedo afirmar que estoy frente a un ciberdelito. ¿Ok? Dice, y otros bienes jurídicos de relevancia penal cometidos mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. ¿Okay? La ley, fíjense, si bien es cierto, su nombre está un tanto desfasado, sin embargo, la ley sí habla y reconoce que su objeto o finalidad es luchar contra la ciberdelincuencia. ¿Okay? Ese es el resumen de la ley, ¿no? Es el resumen de la ley. Delitos contra datos y sistemas informáticos, previstos del artículo 2 al 4 de la ley. En el artículo 2, ya les he dicho, está el acceso ilícito. En el artículo 3, el atentado contra contra datos informáticos. Y en el artículo 4, el atentado contra sistemas informáticos, ya, o llamado también sabotaje informático. En el artículo 5, ya hablamos de las proposiciones a niños o niñas o adolescentes con fines sexuales, ¿no? Los mismos que deberán realizarse por medios tecnológicos. Fíjense que este es un delito réplica, porque las proposiciones a niños o niñas no solamente se puede realizar a través de un medio tecnológico, también se puede realizar, como dicen, face to face, ¿no? De manera presencial o personal. No obstante, cuando esa proposición se realiza a través de medios tecnológicos, la ley ha preferido regularlos o tomarlos como un delito de ciberdelincuencia, pero es un delito réplica, no es un delito puro, como lo llaman, ¿no? Luego, en el artículo 7 tenemos la interceptación de datos. Ya hemos dicho que en el artículo 6 estaba regulada el tráfico de datos, pero ese artículo ha sido derogado y el tráfico de datos ha pasado a ser regulado en el artículo 154 del Código Penal. En el artículo 8 tenemos el delito de fraude informático. En el artículo 9 la suplantación de identidad o falsedad informática. Y bueno, en los artículos 10 está el abuso de mecanismos y algunas agravantes de extensión, ¿no? De algunos supuestos de exención de pena que regula la ley, ¿no? Que son también un tanto cuestionables, pero que ya los veremos. Entonces vamos a ver el primer grupo, y ahí estamos analizando la ley 30.096. Vamos a hablar del acceso ilícito, artículo 2, del atentado contra datos, artículo 3, y del atentado contra los sistemas informáticos, artículo 4. Entonces, fíjense, artículo 2, acceso ilícito, o la doctrina también lo llama hacking o intrusismo blanco. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que se regula en ese tipo penal es el solo hecho de acceder
a, digamos, un dato o un sistema informático. O sea, no requiere la conducta de dañar, no requiere la conducta de inutilizar o de hacer inaccesible el sistema o el dato, ¿no? Solamente es el simple acceso. Por eso lo llaman hacking o intrusismo blanco. ¿Cuál es su antecedente? Como se lo dije en un momento, su antecedente es el artículo 207A del Código Penal incorporado en el año 2000, ¿no? Que regulaba dos conductas, la conducta de utilizar y la conducta de ingresar indebidamente a una base de datos, ¿no? Sistema o red de computadoras para diseñar, ejecutar, etc. Eso es antecedente, ingresar indebidamente, aunque este tipo penal sí exigía no solamente el mero ingreso, sino que exigía el ingreso para, dice, para diseñar, ejecutar, alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceder. ¿Se dan cuenta? O sea, el ingreso iba con una finalidad. O sea, es un delito de tendencia interna trascendente, porque tú ingresas para hacer algo más, ¿no? En cambio, el acceso ilícito que tenemos hoy en día, no, porque esta es la regulación actual del acceso ilícito o intrusismo blanco, que regula lo siguiente, ¿no? Dice, el que deliberada e ilegítimamente accede, ojo, ya accede, solamente regula un verbo, acceder, ya, a todo o en parte de un sistema informático, a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días. Será reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. También, ¿no? Pero ojo, a diferencia de la convención, conforme hemos visto hace un momento, la convención señalaba que los estados pueden, dice, ¿no? Podrán considerar que el acceso implique la vulneración de las medidas de seguridad. ¿Recuerdan? Eso dice la convención. No obstante, nuestro legislador sí ha creído correcto incorporar o que el acceso necesariamente vulnere medidas de seguridad. Y a mí también me parece correcto, porque, como ya les digo, cuando hablamos de derecho penal tenemos que ver si realmente hay la necesidad de pena, ¿no? O sea, si realmente la conducta en base a los principios de lesividad, culpabilidad, proporcionalidad, merece ser objeto de una sanción penal. Porque si es el simple ingreso, sin vulneración de ninguna medida, bueno, podrá ser reprochable, pero podrá ser lo que ustedes quieran, pero en todo caso, el mecanismo sancionador no debería ser el derecho penal, ¿no? Porque esa conducta no tiene el mismo reproche, por ejemplo, que otra conducta que para acceder al Facebook de una persona, al Instagram de una persona, ha vulnerado las medidas de seguridad, ha desencriptado su clave, ha descubierto el patrón, ¿no? Etcétera. Que no es lo mismo que, a ver, que una persona esté chateando en su laptop, conversando, manteniendo sus relaciones privadas, perdón, sus comunicaciones o conversaciones privadas, y de pronto, en un momento X, se va al baño y deja la computadora prendida, y viene un tercero y se pone a leer, ¿no? E ingresa a su Facebook, empieza a mandar mensajes. Es decir, claro, hay un acceso ahí, porque es un acceso no autorizado. Lo vamos a llamar conducta A esa conducta.
¿Ok? Conducta B. En un ejemplo, solo que esta persona, para acceder al Facebook de otra, se ha tomado la molestia de desencriptar la clave del titular. De repente, el dueño de la cuenta es una persona bastante predecible, que siempre pone los mismos datos a todas sus cuentas, el nombre de sus hijos, su fecha de nacimiento, etcétera. Y la otra persona, tanteando, ¿no? O probando suerte, puso una clave y le ligó, ingresó. Pero ahí se ha habido una conducta dirigida a vulnerar las medidas de seguridad. Sí lo ha habido. ¿Ok? De pronto no habrá sido una medida de seguridad tan intensa, tan fuerte, o de seguridad alta, pero el simple hecho de que haya o exista una medida de seguridad implica pues que la persona o el titular de esa información, de esos datos, de ese sistema informático, no quiere que los demás tengan acceso a ella. Y si viene un tercero ajeno y a través de cualquier actividad, por más mínima que sea, pero mínima, pero suficiente para vulnerar la medida de seguridad, ya está en este tipo penal. Entonces, si analizamos los dos casos, los dos supuestos, el simple acceso de aquella persona que por un tema circunstancial accedió a los datos, accedió al sistema informático, sin vulnerar medidas de seguridad, como en el ejemplo cuando la chica se va al baño y viene su pareja y se pone a leer lo que ella escribe o conversa, claro que es reprochable, pero ese hecho, digamos, en ese hecho no se han vulnerado medidas de seguridad. Por lo tanto, el derecho penal no debería entrar a regular. Es más, si lo contrastamos esa conducta con lo que regula el artículo 2 de acceso ilegal, no sería delito, sería una conducta típica, porque el artículo 2 de nuestro país exige que el autor tenga que vulnerar medidas de seguridad. Exige. Y en el primer caso que les puse, no ha vulnerado ninguna. En el segundo caso, sí, porque se ha puesto a tantear posibles datos, ¿no? Que puedan ser la clave de acceso a ese sistema informático. Entonces sí lo está vulnerando. ¿Ok? O sea, son dos conductas distintas. Entonces vamos a ver algo. A ver, acá quiero que me ayuden. ¿Ya? Dice, por ejemplo, María es la ex conviviente de Joaquín, siendo que ella, durante el tiempo que convivían, le ha proporcionado las contraseñas de su correo electrónico y su Facebook para que él suba algunas fotografías de su viaje que hicieron al Cusco. Unos meses después, por temas de incompatibilidad, se separaron y cada quien vive por su cuenta. O sea, se acabó el amor. No obstante, Joaquín quería saber acerca de María o si ella tenía otra pareja, por lo que recuerda que él tiene la clave de su Facebook y de su correo electrónico, por lo que accede a los mismos para ver los mensajes o conversación que María había tenido. A ver, fíjense, este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Será un caso de hacking, de acceso ilegal o no será acceso ilegal? ¿Qué opinan? No sé, a ver. ¿Alguien quiere opinar, por favor? Muy bien. Perfecto. Nos dicen, no es acceso ilegal. Claro, ¿no? Porque si vamos al principio de legalidad, ¿no? Si vamos al principio de legalidad,
¿Qué exige el tipo penal? El tipo penal exige que se vulneren las medidas de seguridad. Ojo, y acá, en el caso concreto, ¿cuál sería la medida de seguridad para yo acceder al correo electrónico y al Facebook de otra persona? Vulnerar sus claves, ¿no? De cualquier forma, a través de un programa desencriptador, a través del tanteo, de cualquier forma, que yo, como comúnmente se dice, hackee sus claves. Eso exige el tipo penal. En este caso, sin embargo, no ha ocurrido ello. ¿Por qué no ha ocurrido ello? Porque, si bien es cierto, por ahí hay un elemento distractor en el cual dice que luego después se pelean y se separan y él quiere saber, o sea, como que da a entender el caso que él realiza un ingreso no consentido, ¿no? Él realiza un ingreso no consentido a dicha cuenta. Pero ojo, es un caso de interpretación, ¿eh? No es un caso tampoco tan sencillo, porque muchos pueden decir sí, la otra postura puede decir sí, pero María le dio la cuenta o las claves mientras eran pareja, pero como ya se separaron, entonces ya él no tendría por qué entrar a su cuenta. Claro, desde un punto de vista moral, ético, podría tener razón, ¿no? De que él ya, Joaquín, ya no tendría por qué entrar al, al correo de María, porque ya no es su pareja, ¿no? Pero más allá de lo moral, de lo que esté bien o esté mal, en derecho penal nosotros nos basamos por el principio de legalidad. Y el principio de legalidad manda que Joaquín, para acceder al ingreso, vulnere las medidas de seguridad. Y en ese caso no lo está haciendo, porque él contaba con las claves. Ojo. Entonces, el primer supuesto no se da. Pero ¿qué me dicen de este? A ver. El artículo 2 no solo regula el supuesto de vulnerar las claves o las medidas de seguridad, sino también hay un segundo supuesto que dice, será reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo el autorizado. Excediendo el autorizado. Esa conducta podría encajar dentro de ese presupuesto, es decir, que Joaquín se ha excedido lo autorizado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se enmarcaría dentro de este segundo supuesto? ¿Qué opinan? Es que tampoco del caso se note claramente que María le haya dado autorización para tal acto, ¿no? Tampoco se aprecia eso del caso. Y es más, como en una discusión señaló un discente, y a la cual yo me adhiero. Si María sabía que le había dado las claves a Joaquín y que ya no era su pareja, o sea, si ella no hubiese querido que él siga entrando, ¿qué habría tenido que hacer María? Lo mínimo que habría tenido que hacer María era cambiar sus claves, para de esa manera mantener su derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, ¿no? Digamos, lejos o intangible de Joaquín. Pero no obstante, María no hizo eso, ¿no? Ni tampoco se nota el caso que ella le haya dado las cuentas solamente para una tarea en específico, sino que al parecer el hecho de la convivencia entre ellos generó que él maneje sus claves, ¿no?
como María no tenía ningún problema en que él sepa las claves, entonces él manejaba esas claves. Y tampoco se puede apreciar, como le voy a repetir, que se haya otorgado estas claves solamente para un acto en específico, ¿no? Para poder nosotros culminar o concluir que Joaquín se ha excedido más allá de lo permitido. No hay elementos para poder, digamos, concluir en ello. Eso podría suceder, por ejemplo, si a un trabajador del banco le dan autorización o acceso a un sistema, pero por ejemplo para que vean las cuentas o el acceso de ciertos clientes, ¿no? De cierta población del banco, de ciertos clientes. Pero él, abusando de la autorización que le dieron, él ha ido más allá, ¿no? Quién sabe por qué razones, pero él ha ido más allá, ha ido a averiguar ya las cuentas de otras personas, o de repente su acceso solamente le permite saber ciertos datos del cliente, ciertos datos, porque yo sé, me consta, que por ejemplo ellos no pueden saber cuánto tienes tú en tu cuenta, no pueden saberlo, no lo pueden ver, solamente ven que seas cliente del banco, que tengas tu tarjeta, esas cosas, ¿no? Datos periféricos. Pero si tú quieres saber cuánto es lo que tienes, tienes que sacar un estado de cuenta, ya sea por ventanilla o por el cajero, pero tú tienes que sacar el estado de cuenta. Entonces, supongamos que el cajero no tiene acceso a ese dato, pero él está haciendo alguna manipulación para poder saber ello, para poder saber cuántas cuentas tienes, para poder saber cuánto dinero tienes. Ah, si es así, entonces ya sí estaría un supuesto en el cual pues se está excediendo, ¿no? Se está excediendo, definitivamente. Entonces, como le digo, el caso está bonito, ¿no? Fíjense, obviamente que en esto no está claro nada, ¿no? Acá en el Perú ya les he comentado que no hay una sola sentencia sobre ciberdelincuencia, no hay una sola casación, menos un acuerdo plenario. Si bien es cierto, hay una unidad digamos, de ciberdelitos del Ministerio Público, pero las sentencias que han ido obteniendo son sentencias de determinación anticipada, conclusión. No ha habido un juicio en el cual se pueda debatir la prueba, se pueda conocer cuál es el razonamiento probatorio que ha realizado el juez en estos delitos, ¿no? Peor aún, que haya sentado alguna línea jurisprudencial en torno a los distintos supuestos o casos que se puedan dar. Pero respecto la doctrina española, la jurisprudencia española sí, digamos, es más rica en ese sentido, ¿no? Entonces hay tres supuestos, fíjense. Conocimiento previo de la contraseña, que es el caso que hemos visto hace un momento. O conoce la contraseña porque ha visto teclearla, claro. La pareja quiere acceder a la computadora personal de su esposa por motivos de celos, etcétera, y obviamente como eh, no se la quiere pedir ella, él la quiere obtener de contrabando. Entonces un día que la esposa está digitando la clave, él pasa por ahí y estira el cuello y logra ver la clave, ¿no? Ese es un segundo supuesto. El tercer supuesto, ingresa o tiene acceso a la computadora aprovechando que un acceso abierto. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, ¿no? La chica o la pareja, la esposa, se va al baño y deja la toga ahí con su sistema abierto y el esposo aprovecha para ingresar. De estos tres supuestos, ¿cuáles constituirían supuestos específicos o tradicionales de acceso ilícito? ¿No? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia española? Miren, lo que para nosotros hemos debatido hace un momento, en donde dos discentes opinaron que el hecho de que tenga el conocimiento previo de la contraseña ya no constituía acceso ilícito. Yo también pienso igual. No obstante, hay una jurisprudencia española
¿no? De la Sala Provisional de Madrid, en la cual condenan a un sujeto que había accedido a una cuenta en la cual se podía dejar entrever que él había ingresado a la cuenta porque conocía la clave, pero porque la titular de la cuenta se la había otorgado, o sea, con el consentimiento o con el conocimiento previo de la contraseña. No obstante, ellos la terminaron condenando, fíjense, ¿no? Lo que a mí me parece controvertido, porque por el principio de legalidad, el tipo penal exige que se vulnere la medida de seguridad. Y tú no vulneras la medida de seguridad si conoces la contraseña, pues. O sea, si el titular te la dio, ya no hay vulneración, ¿no? Hay consentimiento. Entonces, por eso que es cuestionable. Luego, en el segundo caso también condenaron porque el autor llegó a conocer o a mirar la contraseña cuando la esposa se encontraba tecleándola. Claro, ahí sí estoy de acuerdo que sí hay digamos, delito, porque digamos que se está valiendo de un artificio el autor para poder acceder a las cuentas, ¿no? A las claves, o sea, moviendo el cuello, etcétera. Entonces yo creo que sí hay ahí una vulneración a las medidas de seguridad y está bien condenado. Luego dice, ingresa aprovechando el acceso abierto. Bueno, también pienso yo que si es que no vulnera las medidas de seguridad por el principio de legalidad, no habría delito, ¿no? No habría delito. Y hay otra cuestión que se discute, pero no he encontrado un antecedente jurisprudencial, pero sí que se discute a nivel académico, ¿no? O doctrinal. ¿Cuál es el nivel de insidiosidad, ¿no? O de reiterancia, de esfuerzo, que debe solicitarse el autor para poder considerar que ha vulnerado las medidas de seguridad? Tiene que ser bastante insidiosa, bastante reiterada, bastante esforzada, denodada su conducta para lograr vencer la medida de seguridad, o basta con cualquier conducta que la pueda vencer o derrotar. Yo pienso, como dije hace un momento, que no interesa que el esfuerzo sea el más mínimo posible, con tal que sea suficiente para destruir o para vencer la medida de seguridad. Por ejemplo, una clave, ¿no? Hay personas que utilizan claves de sus cuentas, de sus tarjetas, del Facebook, muy básicas. O por así decirlo, son personas muy predecibles. Muy predecibles para las personas que las conocen y que viven a su alrededor. Entonces puede ser que esta persona que quiera acceder a las cuentas sepa, por ejemplo, que el papá o el hijo de esta persona son muy importantes para ella. Y posiblemente la clave, su clave, lleve o el nombre de ellos o la fecha de nacimiento de ellos. Entonces, digita el año 1982, como se dice, para ver qué pasa, y resulta que esa es la clave, ¿no? Y termina ingresando. Entonces, si analizamos el nivel de esfuerzo, de insidiosidad, de reiterancia de parte del autor, bueno, es casi nulo, ¿no? No hay mucho esfuerzo ahí. O en todo caso fue un esfuerzo mínimo, pero suficiente para vencer la medida de seguridad. Y por lo tanto, si venciste la medida de seguridad, por más mínimo que haya sido tu esfuerzo, ya estás dentro de lo que regula el acceso ilícito, ¿ok? Es importante debatir estas cuestiones o casuística que se puede dar en torno a este delito. Esta sentencia, por ejemplo, de Girona, señala, ¿no? Dice que se enumeran algunos tipos de medidas de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tú puedes vencer? La biométrica, un cortafuegos, un cifrado, un encriptado, contraseña, etcétera, ¿no?
con el objeto de integrar el elemento típico fundamental del delito. ¿Qué cosa es? Vulnerar las medidas de seguridad para introducirse sin autorización en un equipo o sistema informático. Y acá, a ver, se me ocurre un caso. ¿Cómo calificarían ustedes el siguiente hecho? Es un hecho muy peculiar que incluso estoy seguro que lo han visto hasta en los TikTok, que está muy de moda, ¿no? Llega el marido borracho a la casa, que tiene el celular con huella digital o con reconocimiento facial, pero llega tan mareado y la mujer o la esposa ya hace tiempo quería ingresar al celular para ver en qué anda su marido, ¿no? Verle el WhatsApp, verle el Facebook, etcétera, o los mensajes o las llamadas. Entonces, como ella sabe que él toma todos los sábados, dice, en lugar de enojarme, lo voy a esperar despierta, 2, 3, 4, 5 de la mañana, y cuando llegue mareado, lo voy a echar a dormir, voy a sacar el celular, le voy a coger el dedo pulgar y voy a ingresar a su celular. O el dedo índice, dependiendo del dedo que haya utilizado para el registro biométrico. Llega de esa manera y ni corta ni perezosa, lo acuesta, el hombre está bien dormido, del producto de lo borracho que está, le lleva el índice al celular e ingresa al celular. Y obviamente pues tiene acceso a todos sus datos informáticos, ingresa al equipo informático, al dispositivo informático y obviamente tiene acceso a los datos, ¿no? WhatsApp, Messenger, Instagram, mensaje de texto, todo. ¿Qué hicieron ustedes ahí? ¿Hay acceso ilícito o no hay acceso ilícito de esa señora? ¿Qué dicen? Un caso muy recurrente, ¿eh? Muy común. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay o no hay? A ver, hace rato comentaron. ¿Qué dice la doctora Susan? Doctor, buenas noches. Considero que sí habría, ¿no? Porque de todas maneras se ha vulnerado ¿qué le digo? A ver, se ha aprovechado una situación en particular para poder hacerse más fácil el poder vulnerar una clave determinada. Claro, ¿no? Gracias, doctora Susan. Claro, miren, tenemos que irnos al tipo penal. Tenemos que irnos al tipo penal y analizar si concurren los elementos típicos, objetivos y subjetivos, ¿no? El que dice deliberada y legítimamente. Bueno, la doctrina, yo les he dicho que yo estoy en contra de esa terminología, tendría que cambiarse porque genera confusión. Dice, el que deliberada y legítimamente. O sea, deliberada, para empezar, está mal, porque la doctrina especializada la ha asociado al dolo directo, ¿no? Solo dolo directo. O sea, el que deliberadamente implica aquella persona que está decidida a cometer un hecho. Y si está decidida, tiene que ver con tu voluntad, ¿no? De cometer el delito. Y el dolo es conocimiento y voluntad en su versión clásica. E ilegítimamente quiere decir que no hay consentimiento. Pero se entiende de saque, pues, como ya les dije, que si estas conductas están siendo reguladas como delictivas por el legislador, es porque no hay consentimiento. Porque si hubiera consentimiento, simplemente ya no hay delito. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero bueno, el legislador nacional ha creído conveniente acoger la misma terminología que regula la Convención de Budapest y la ha incorporado en el Código Penal, perdón, en la ley 30.096, que a mí me parece incorrecto, ¿no? Un poco técnica al menos. Pero bueno, en el ejemplo propuesto, ¿la esposa está entrando de manera deliberada y legítima? Sí, deliberada sí, porque tiene conocimiento, tiene toda la voluntad del mundo para hacer lo que hizo. Lo ha esperado despierta, sabía que él estaba... Hay todo un plan concreto, ¿no? De parte del autor. Ha llegado mareado, lo ha acostado, y cuando ya estaba bien dormido, le llevaba el dedo índice al celular y tuvo el acceso. Y legítimamente también, porque no hay consentimiento del marido para que ella haga ello.
Ahora, vamos al verbo rector. ¿Ha accedido al sistema informático, al dispositivo informático y con ello a los datos informáticos? Claro que sí. Ha accedido a todos los datos informáticos, ¿no? Pobre hombre, todo lo que le habrán encontrado ahí. Bien, dice ahora, a todo o en parte de un sistema informático, ¿ya? Se cumple. Siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. ¿Cuál es la medida de seguridad que ha establecido ese pobre hombre ahí? La biométrica, ¿no? La biométrica, la huella digital, que dicho de paso, desde mi perspectiva vendría a ser una de las más seguras, porque solamente puedes ingresar tú con tu huella. Pero él no contaba con la astucia de la esposa, que le iba a esperar mareado para que dormido le pueda hacer la jugada. Entonces, si la esposa, aprovechando ese estado, utiliza el índice del marido para acceder al celular, está vulnerando la medida de seguridad, que justamente ha sido establecida para ello. O sea, el hombre le ha puesto ahí, ha descargado la aplicación reconocimiento dactilar y ha puesto su huella para que cualquiera, para que la esposa no entre, definitivamente, ¿no? Para eso lo ha hecho. No obstante, ella, con esa conducta, la está vulnerando. Entonces, sí hay delito, definitivamente, ¿no? Sí hay delito. Gracias, doctora Susana. No obstante, fíjense, en la doctrina nacional hay algunos autores que no están de acuerdo que el acceso ilícito sea delito, ¿no? Por ejemplo, el doctor Elías Puelles, él dice que no debería ser delito y debería verse en la vía civil, ¿no? Porque se trata de un acceso sin ninguna finalidad concreta. Ya, está bien. El tipo penal solamente está castigando el mero acceso, ¿sí? El solo acceso. O sea, y es cierto que no tiene el tipo penal como el artículo, como su antecesor o su precedente, el 207A, que regulaba ingresar para, ¿recuerdan que lo vimos? Ingresar para destruir, adulterar, es cierto. El artículo 2 de la ley 30.096 solo ha considerado el hecho de acceder, de ingresar, y no te ha exigido o no exige que hagas algo más. Está bien, pero ojo, el solo acceder a un sistema informático no te está poniendo en relación directa con la intimidad de la persona, con el secreto de las comunicaciones de la persona. ¿Y qué tal si tú entras y tienes acceso a una comunicación que ella tiene por vía WhatsApp, por medio de mensajería instantánea? Te está vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones, porque esa comunicación es entre esa persona y la otra persona. La esposa no tiene nada que ver ahí. O si accede a un dato informático, ingresa a ver sus fotos, ¿no? Va a la galería y quiere ver las fotos. O abre la cuenta, la aplicación, la app del BCP y quiere ver cuánto ha gastado este maldito en su borrachera. Abre, papá, ingresa a ver cómo van las cuentas. Ahí ya no le está afectando el secreto de las comunicaciones, le está afectando su derecho a la intimidad. Entonces, no es que el acceso o el solo acceso, como dice el doctor Elías, pues, que acá yo sí me alejo o no comparto su opinión, no es que el solo acceso no vulnera nada, ¿no? O que se requiera algo más para vulnerar, no. El solo acceso ya vulneró el derecho a la intimidad de la persona que, digamos, titular de la información o del dispositivo informático, ¿sí? Y si ingresa a las comunicaciones de mensajería instantánea, estaría vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones. En contraposición, los autores Arbulú, Pérez López, Peña Cabrera y el argentino Riquer señalan pues que está bien sancionado el tema del acceso ilícito, ¿no? El acceso ilícito. Ahora, 3 razones que se pueden aportar para determinar que está bien regulado el acceso ilícito, ¿no? Para empezar, que dicha regulación ya no es algo nuevo de la ley 30.096,
Su antecesor lo encontramos en el artículo 207A, como ya hemos visto, ¿no? Que regula también, aunque ahí lo señalo como ingreso ilícito. Y con la diferencia también que este artículo regulaba, además, o sea, el acceso para, ¿no? Para dañar, para manipular, etcétera. Pero ya tenía regulado el acceso como tal. Luego, el otro soporte es que esta regulación está acorde, obviamente, con el acceso, con la Convención de Budapest, porque como ya hemos visto, la Convención de Budapest, en su artículo 2, también sanciona el acceso ilícito a un sistema informático. Entonces, ahí la regulación, el artículo 2 de la ley 30.096 está acorde con lo que regula la Convención de Budapest también. ¿Se dan cuenta? O sea, es necesario regularlo. Y finalmente, porque tiene un contenido criminológico. Es decir, dice que al analizar la ciberdelincuencia, se debe tener en cuenta que todo acto de modificación, o lo voy a explicar de otra manera, si suprimimos nosotros mentalmente el acceso ilícito, nos quedaríamos solo con el artículo 3 hacia adelante, ¿no? O sea, es decir, con la modalidad que del atentado contra datos informáticos y del atentado contra el acceso al sistema informático, ¿ok? O sea, solo se sancionaría en el Perú el hecho de atentar contra un dato informático o atentar contra un sistema informático, nada más. ¿Y cómo quedaría esa conducta de aquella persona que ingresa al sistema informático, pero que no atenta ni contra el dato informático ni contra el sistema informático, como hace un momento lo acabamos de ver? ¿Vulnera o no vulnera? Claro, ya lo hemos explicado. El solo acceso por sí solo, por sí mismo, vulnera o bien el derecho a la intimidad o vulnera o bien el derecho al secreto de las comunicaciones, por sí solo, sin necesidad de que tú adulteres, dañes o alteres algún dato informático o el sistema informático. No hay necesidad de ello. Basta con que simplemente puedas acceder para que ya hayas vulnerado el derecho a la intimidad o el derecho al secreto de las comunicaciones. Es decir, es una conducta típica, autónoma, que tiene su propio reproche penal, que de no regularla va a quedar ahí una laguna, digamos, eh, que va a generar impunidad, una laguna de impunidad, porque esos hechos no van a ser sancionados, digamos, por la ley penal, ¿no? Entonces, fíjense, en el intrusionismo blanco o acceso ilegal, solo se sanciona el hecho de acceder a un dato o un sistema informático. Por eso su naturaleza es un delito de peligro abstracto, ¿ok? Delito de peligro abstracto. Se sanciona con el solo ingreso. No se requiere la concretización de un peligro potencial. Los sujetos, sujeto activo, puede ser cualquier persona, sujeto pasivo, puede ser también cualquier persona o una persona natural, porque se puede ingresar también o tener acceso a datos de una empresa, ¿no? El bien jurídico. Bueno, respecto al bien jurídico, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? El doctor Felipe Villavicencio señala que lo que se protege es la información. Pérez López dice que, acogiendo a lo regulado en la Convención de Budapest, señala que se protege la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los datos y temas informáticos. Marcelo Riquet dice que se sanciona la intimidad o se protege la intimidad. Vega y Arévalo señalan que la integridad informática, hablan ya de otra categoría, y en España señalan que se protege la seguridad informática. Yo considero, y en este caso coincido con lo que señalan en España, pienso que lo que se regula ahí es la seguridad informática. Es decir, toda persona que pone o coloca una clave para que los demás, terceros o ajenos, a esa información no puedan ingresar, es porque él está tutelando o se está preocupando por la seguridad de su información, por la seguridad informática.
Y si esa seguridad, y si se logra acceder, digamos, venciendo esas medidas de seguridad, lo que se está afectando obviamente es la seguridad informática, ¿no? Porque al vencer la seguridad informática, rápidamente quedan expuestos la intimidad o también el secreto de las comunicaciones. Entonces, yo pienso que, como en España, lo que se vulnera es la seguridad informática. Bien, hoy en esta sesión nos vamos a quedar ahí porque ya van a ser las 9, y luego en la sesión del lunes lo retomamos, ¿ok? No hay problema. Preguntas, hasta acá, preguntas, comentarios, algo que quieran saber o que quieran que explique de nuevo, no sé. ¿No hay preguntas, comentarios, nada? Parece que no, doctor Roger. Doctor, entonces, si no más preguntas, daremos por culminada la sesión de hoy. Nos veremos el próximo lunes a las 8 de la noche, en la hora habitual. Doctor Renato, muchas gracias. Bien, nos Buenas vemos. noches. Nos vemos. Buenas Buenas noches a todos. noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora Susana. A usted. Nos vemos. Muchas gracias.